Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Me confirman por el chat, por favor, si se ve bien la presentación. Vamos a continuar ahora con los delitos contra la vida humana dependiente. Bien, en este caso nos vamos a ceñir a los delitos de aborto y de lesiones al feto que están contenidos en el Código Penal español. Un punto importante para comenzar esta sesión, a diferencia de la vez pasada que empezamos de frente con el tipo penal establecido en su estructura básica en el Código, es preguntarnos de manera conceptual o dogmática, si se quiere, ¿qué es el aborto? Tenemos aquí una cita de Muñoz Conde que nos dice que el aborto vendría a ser la muerte del feto, dice, voluntariamente ocasionada, bien en el seno de la embarazada, bien provocando su expulsión prematuramente en condiciones de no viabilidad extrauterina. Y creo yo, y quizás siguiendo con la sesión pasada cuando veíamos el homicidio, que concebir el aborto de esta manera es lo que también genera luego situaciones eh, conflictivas para poder imputar el homicidio en situaciones, por ejemplo, de los neonatos, de los recién nacidos, o si entendemos como feto a quien está dentro del vientre de la madre, no vamos a aceptar, por tanto, que en la hipótesis del trabajo de un parto, cuando inician las contracciones, se puede imputar homicidio imprudente, por ejemplo, como la sentencia que revisamos en la sesión pasada, sino que se va a imputar aborto imprudente. ¿Por qué? Porque entendemos que el aborto es la muerte del feto. Yo creo que este es para mí, en mi opinión, con respecto al análisis que vamos a hacer acá, considero que es un problema. En todo caso, lo relevante sería que la muerte del feto se va a producir antes de que aquel sea viable fuera del vientre materno. Y vamos a ver por qué, en todo caso, podemos matizar, incluso salvando esta definición, este contexto, porque el aborto no va a ser otra cosa que la interrupción de un proceso, en este caso el embarazo. Pero ahora es lo que vamos a ver, esta es una presentación general del tema. Bienvenidos a esta sesión, cualquier duda o pregunta lo resolveremos al final de la clase. Diversas posturas frente al aborto en distintos códigos penales es lo que nos vamos a encontrar en la realidad, porque cada ordenamiento jurídico tiene una manera, en todo caso, de tutelar, así incluso lo establecido el Tribunal de Derechos Europeos, Derechos Humanos Europeo, y entonces vamos a encontrar algunos códigos que puedan llegar a contener disposiciones que van desde la penalización absoluta hasta la legalización. ¿Ya? El caso de la penalización absoluta, pues en estos casos será un ordenamiento donde el aborto debe estar penalizado en todos los casos. Obviamente aquí es un punto importante cuando nos decimos o nos referimos a en todos los casos estaría exento, y esto no es por la manera en que está redactado el tipo penal, sino por teoría general de derecho, casos de necesidad, estados de necesidad o incluso estados de culpabilidad, de inculpabilidad, que serán, por ejemplo, los supuestos en la cual el propio embarazo represente un peligro inminente para la vida de la madre. Pero bueno, luego tenemos la penalización relativa, y estos son supuestos donde el aborto no se debe castigar en determinados, eh, solo se debe castigar en todo caso en determinados supuestos. La despenalización, que viene a ser aquella situación en donde el aborto no se sanciona con el derecho penal. Incluso podemos ver que algunos códigos ya tienden hoy a tener penas irrisorias que casi ya están al borde de la despenalización. Y luego tenemos la legalización, en la cual son ordenamientos jurídicos donde el aborto sí es legal dentro de un determinado procedimiento administrativo vinculado a la atención sanitaria pública o en clínicas acreditadas. Y aquí el aborto además suele tener un marco temporal de tiempo para poder ser realizado de manera libre, según estos supuestos establecidos por las leyes, ¿no? ¿En qué contexto se ubica el ordenamiento jurídico español? Bueno, aquí estamos haciendo referencia a dos leyes, la Ley Orgánica 2/2010 y la Ley Orgánica que introdujo modificaciones sobre la primera, que es la Ley Orgánica 1/2023.
Si hacemos un resumen de estas disposiciones para el tema que hoy nos interesa, tenemos que podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación libremente, a petición de la embarazada. No importa cuál es la petición o cuál es el sustento de la petición, dentro de las primeras 14 semanas de gestación, la mujer embarazada podrá pedir libremente el aborto. Debe ser este practicado, y esto lo señala igual a leyes, por un médico especialista en un centro sanitario público o particular, siempre cuando sea acreditado. Y tiene que mediar siempre consentimiento escrito de la mujer. Esto ya nos habla que tiene que ser un consentimiento expreso, ¿no? Ahora, en el 2000, con la Ley Orgánica 1 del 2023, se estableció que en caso de este consentimiento podría ser válido desde los 16 años o, en su defecto, por el representante legal. Igual se establecieron también algunos supuestos en los cuales, por causa de riesgo, sobre todo inmediato grave para la madre o por la mujer embarazada, y cualquier supuesto que implique un riesgo para su integridad, ya sea física o psíquica, no iba a mediar, eh, no iba a ser necesario mediar este consentimiento e incluso el de sus representantes cuando no se pudiera localizar a alguien cercano a ella o al hecho. Por ejemplo, puede pensarse en la pareja o, digamos, el hombre que eh, participó de la concepción de dicha criatura. Y luego el aborto será legal cuando no se superen las 22 semanas de gestación. Ojo que esto lo señala la ley orgánica española. Y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada. ¿Bien? Eh, y que existan graves anomalías en el feto o cuando dichas anomalías sean incurables o compatibles con la vida, se podrá en este caso practicar el aborto. Pero el aborto será legal cuando no se superen las 22 semanas de gestación. Eh, es decir, tenemos el marco libre, que es el de 14 semanas. Pasar esas 14 semanas, no se debe pasar las 22 semanas de gestación y, en este caso, entre las 14 y 22 semanas ya no será libre la solicitud de aborto, sino será cuando medie algún riesgo grave para la vida sobre la embarazada. Yo me pregunto, por criterio lógico, ¿era necesario este supuesto? O sea, entiendo que ya estás marcando 14 semanas como límite para que el aborto sea libre. Pero ahora, segundo, me está diciendo en todo caso el reglamento español que si yo estoy en un proceso, bueno, si una mujer está en un proceso de embarazo y representa el mismo embarazo una afectación grave, la mujer está llamada a ser heroína e incluso a dar su vida por esa criatura. Me parece que aquí, en todo caso, no se debería hacer esta interpretación, sino habría que interpretarla de todas maneras esta disposición como una que establezca un tiempo entre las 14 y 22 semanas para que sea solicitud, pero igual demostrando alguna circunstancia grave, ¿no? Igual, repito, creo que era innecesario por, eh, por el estado de necesidad que pueda tener en ese caso eh, la paciente, y eso levanta en todo caso el reproche penal. Pero bueno, luego vamos a encontrar entonces la figura ya propiamente del aborto punible. Y acá traigo dos artículos que son los principales con respecto a este delito. Y es el aborto sin consentimiento, regulado en el artículo 144 del Código Español, y el aborto consentido, bien que lo vamos a tener en el artículo 145.1 y 145.2, pero ya no vamos a ir en un momento para ese supuesto. Con respecto al artículo 144, aquí se detalla que lo más importante es hablar de que no hay un consentimiento de la mujer a la cual, ojo, no es que se le haya practicado el aborto, este tipo eh, penal es bastante amplio, dice el que produzca el aborto de una mujer. Pero bueno, acá nos vamos a concentrar ahorita en la clave de sin su consentimiento. Será castigado con la pena, en este caso, de 4 a 8 años. ¿Sí? Y cuando además haya sido practicado, ahí sí, por un profesional sanitario, este estará inhabilitado para poder ejercer su profesión eh, por un plazo de 3 a 10 años. Ahora, lo llamativo es que aquí se señala que las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño. Bueno, pero ¿qué sucede, por ejemplo, aquel
Vamos a ponernos en el supuesto aquel señor que tras conocer que su pareja le señala que está embarazada, no quiere hacerse cargo, no lo quiere tener, no sé, la empuja por las escaleras o ejecuta golpes en su vientre para causar el aborto, ¿no? Este es el supuesto al que se estaría haciendo referencia. Bueno, me parece que aquí es donde habría que encajar dicha conducta típica. Pero luego tenemos el aborto consentido. Acá sí hay un consentimiento de la mujer. Estos casos van a estar penados ¿cuándo? Cuando el aborto, con consentimiento, se realiza fuera de los casos permitidos por la ley. ¿Bien? Y ahí va a haber justamente a las disposiciones que hemos hecho antes. Y ahí va a haber una pena de prisión de 1 a 3 años. Y además habrá inhabilitación especial para el profesional sanitario. Hasta 6 años podrá ser su inhabilitación. Ahora, aquí igual señala la norma contiene un mensaje sancionador al juez para que éste imponga la mitad superior, es decir, por lo menos eh, de 1,5 a 3 años, cuando la conducta se llevará a cabo a partir de la 22ª semana de gestación. Más adelante vamos a comprender un poco por qué es importante, de todos modos, hablar de semanas, porque estamos hablando acá, insisto, de aborto, estamos interrumpiendo un proceso temporal, cronológico, que tiene un inicio y un fin natural. Bien. Y el artículo 145.2 nos dice, la mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause fuera de los casos permitidos por la ley, será castigada con la pena de multa, no con pena privativa de libertad, de 6 a 24 meses. Bien, la mujer, este es un caso, el inciso 2 del artículo 145 nos dice, ojo, este va a ser la pena para la mujer. Y ya vemos que en realidad eh, es bastante casi que la despenaliza, ¿no? Despenaliza el aborto en la sanción de reproche a la mujer. Bueno, aquí vamos entonces a entender un poco mejor la conducta típica. Repito, Muñoz Conde propone al inicio, yo traía una cita de Muñoz Conde al inicio de la sesión para ver cómo se propone en su definición entender el aborto como muerte del feto. Yo decía, bueno, creo que esa concepción trae problemas después incluso para diferenciar el homicidio del aborto. Y traje a propósito esa primera filmina precisamente aquí para hacer el debate y señalar que la conducta típica más bien debería entenderse que es la interrupción del embarazo. Y esta interrupción puede ser por destrucción, expulsión o extracción del feto en el seno materno, o por cualquier otro mecanismo que finalmente o cuya acción consista en producir este aborto, es decir, en destruir el producto de la concepción, que ahí sí es válido entender que es matar el feto, pero también hacer que la vida del mismo ya sea inviable, eh, porque puede ser que lo que se busque es su expulsión de forma intencionada antes del claustro materno, precisamente de modo prematuro, es decir, antes de llegar a la fase final del proceso natural del embarazo. ¿Por qué? Porque eso se va a hacer un estadio de dicha expulsión, va a ser la de un ser que no está aún preparado de manera independiente para poder sobrevivir fuera del vientre materno. Entonces, es interesante que tengamos en cuenta por lo menos el concepto de aborto que aquí se propone, para poder ahora también entender la estructura básica del tipo objetivo, ¿no? Y vamos a empezar hablando del sujeto activo. El sujeto activo podría sí ser cualquier persona, ¿no? Requeriría cualquier cualificación especial en la comisión, salvo para los supuestos regulados del artículo 146 y el 145.2 que ya hemos visto, ¿no? Bueno, el de 145.1 también, cuando sea el profesional sanitario, y a él habrá que eh, inhabilitarlo. Pero esos efectos de determinar la pena, ¿no? En el fondo, cualquier persona eh, puede realizar tanto la comisión, ya habíamos visto en la sesión primera al explicar un poco que esta comisión puede ser a nivel fáctico por una acción o una omisión que dejamos de realizar, pero también podría haber propiamente una comisión por omisión, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el caso de una mujer embarazada que necesita asistencia médica y además está, pues, vamos a decir, el esposo, ¿no? Para ponerlo más simple, y este no le brinda la atención que requiere, ¿no? Por ejemplo, alcanzarle los medicamentos a la hora requerida,
no atender los cuidados que la mujer requiere precisamente para el proceso especial que está llevando. Es decir, va a generar una situación de riesgo que puede concretarse luego en el aborto, es decir, un problema que va a impedir que el embarazo llegue a buen puerto. Entonces podría ser también el caso de una comisión por omisión cuando aquel que tenía un deber especial de cuidado sobre la mujer embarazada incumple con dicho deber. Y aquí está nuevamente lo que hemos dicho hace un rato. Se es competente, ¿por qué? Se es competente por la producción del aborto. Ahora, ¿hay un delito acá de resultado? Sí. ¿Cuál es el resultado que debemos tener? En este caso, la muerte del feto, ¿no? La muerte del feto, e incluso, ya lo vamos a ver, sería también la del embrión. Pero eso es más difícil luego quizá a nivel probatorio, bueno, unos temas que vamos a discutir en un momento, ¿no? Pero en resumen, se es competente por producir el aborto y que eso igual tiene que tener un delito de resultado que es la muerte del feto, ¿no? Si no, ya podremos hablar luego del grado de tentativa, a lo mejor, pero el resultado se confirma con la muerte del feto, que viene a ser una circunstancia eh, que es propia de la acción abortiva, ¿no? Ahora, obviamente, ¿podría no darse la muerte del feto? Sí. ¿Haber sanción por aborto? Sí, pero, insisto, ahí podría ser un grado de tentativa. Luego, ¿cómo se configura el delito? Aquí, insisto en la idea de que abortar, además esto según la Real Academia Española, significa interrumpir, frustrar el desarrollo de un plan o proceso. En este caso estamos hablando de interrumpir, frustrar el desarrollo del embarazo. Para entender el embarazo, esto no es una clase de biociencia o biojurídica, ni siquiera, pero tenemos que tener algunos elementos claros a la hora de abordar este tipo penal. El cigoto, eh, como sabemos, es la célula producto del óvulo fecundado, ¿no? Por el gameto, por el espermatozoide del óvulo. Dicho cigoto, a las 24 horas, va a empezar esa célula a dividirse, por eso se le conoce ese procedimiento como segmentación. Y allí va a dar paso ya a lo que es una etapa, algunos dicen embrión, pero más propiamente una etapa preembrionaria, ¿correcto? Aún no se va a formar el embrión propiamente, pero ya se va a tener la carga o la identidad, la información genética, para ser más preciso, completa. Y esta composición eh, celular va a dar forma a un blastocito. Bien. Este blastocito se conoce, digamos, al embrión precisamente en esa etapa preembrionaria. Va a dar paso a la anidación, porque sin anidación, es decir, sin que ese eh, embrión se conecte con el útero, con la zona uterina, no va a poder dar el inicio al proceso del embarazo. Si hablamos de aborto, insisto, es interrumpir un proceso. Yo no puedo interrumpir lo que no ha iniciado. Bien, ahora vamos a ver en unos momentos un poco más esto a detalle, pero aquí está la importancia también de tener las semanas claras, ¿no? Porque incluso podemos hablar, siempre estamos hablando de un ser humano, ojo, para mí eso es claro, siempre estamos hablando de vida humana, porque obviamente algo no puede ser de la nada, ¿no? O sea, digamos, si se llega a ser embrión o feto es porque vida humana hubo desde el momento de la concepción. Lo que estamos aquí tratando de entender es en qué momento empieza el proceso de embarazo, porque el tipo penal precisamente está dirigido al sancionar la interrupción de ese proceso. Pero bien, entonces, ¿cómo se configura el aborto? En algunas sesiones que he podido atender sobre los temas de biojurídica, siempre está esa discusión. ¿En dónde comienza la vida? ¿Comienza con la concepción o comienza en la anidación, por ejemplo, de lo concebido, que en este caso es el óvulo fecundado? Pues bueno, como está redactado el tipo penal, en el ordenamiento español por lo menos esta discusión a nivel penal sería relevante sobre cuándo empieza la vida humana, ya que lo que se castiga ni siquiera propiamente, como digo, es la muerte del feto, que esta es una circunstancia que en todo caso se puede requerir en este delito de resultado y puede presentarse como consecuencia del proceso abortivo. Pero lo que se requiere en el aborto, como he dicho, es interrumpir ese proceso de embarazo y por tanto, el sujeto pasivo, en tanto el denominado embrión
como el feto, que al final hablamos de un mismo ser, ambos conceptos lo único que hacen es designar estas etapas en las que se va dando el proceso del nascituro, del que está por nacer. Bien. Y no importa en todo caso saber en qué momento comienza la vida, por lo menos nos interesa saber en qué momento comienza el embarazo. Insisto, no se puede interrumpir algo que no inició. Entonces, ¿cómo y cuándo se configuraría el aborto? Pues ya he explicado brevemente esta primera parte del cigoto que pasa a evolucionar en este blastocito. Hablamos aquí de que todavía científicamente a nivel técnico no se considera un embrión, pero que ya tiene toda la información genética. Pasa a la etapa embrionaria y esta etapa igual es muy rápida, es después de las 24 horas o entre los 2 y 3 días en adelante, después del cigoto. Y va a ir habiendo una división progresiva de las células, ¿no? Como sabemos, el ser vivo va llegando precisamente a tener una identidad o formación orgánica con una composición celular. Y bueno, vamos a llegar a tener luego el momento de la anidación. Aquí el blastocito ya va a estar preparado para implantarse. Y si no se llega a implantar, este va a ser expulsado en el periodo de la menstruación. Bien, entonces la anidación es lo que va a determinar el comienzo del denominado embrión posimplantado. Aquí es donde este embrión posimplantado va a continuar el desarrollo eh, hacia los 3 primeros meses como embrión para pasar a convertirse en feto. Porque cuando hablamos ya del feto, lo que estamos hablando es cuando el embrión ya ha adquirido un mayor desarrollo de sus órganos y en apariencia misma ya encontramos una mayor similitud con la forma de un ser humano. Bien, pero eso es un proceso. Bien, que entonces, insistimos, empieza desde la anidación. Entonces, ya sabemos claro que el aborto, vamos a retroceder igual eh, para verlo una vez más. El aborto se va a configurar cuando se interrumpe el proceso que acabamos de mencionar. ¿Desde cuándo? Desde la etapa de la anidación. Bien. Eh, Ahora, esto eh, que se entienda en el caso penal español es así, es desde la etapa de la anidación. La excepción para que no tenga reproche penal es que eh, sea el ejercicio de un debido derecho, por lo menos así ya lo señala el ordenamiento, a legalizar el aborto, para la mujer que acuda dentro de las 14 semanas de gestación a un centro sanitario público o un centro sanitario privado que esté acreditado, ¿no? Y que se cumpla luego con el procedimiento administrativo, porque luego incluso, aunque no sé si lo abordaremos aquí, pero lo digo de una vez, podrá incluso sancionarse, igual son con penas de multa, o creo que de 3 a 5 meses, creo que está en esta diapositivas, para quien no cumple ese procedimiento administrativo. Bien, pero después es claro que incluso si alguien no sigue este procedimiento, no hay problema en insistir que el delito se configurará, por tanto, cuando alguien interrumpa el embarazo desde la anidación. Ahora, obviamente, de aquí vamos a ver algunos puntos que igual se plantea debate, ¿no? Por ejemplo, y si yo no conozco que estaba embarazado, embarazada, bueno, eso ya lo vamos a ver en un momento. Quiero hablar ahora brevemente de este otro supuesto de tipo penal que está recogido en el artículo 146 en el aborto por imprudencia. Aquí tenemos que al que por imprudencia grave ocasionara un aborto será castigado con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. Bien, ahora, la imprudencia puede ser también profesional y aquí se impondrá también al profesional la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo que puede ser hasta de 3 años. Y algo que incluye el último párrafo de este artículo es que la embarazada no va a ser penada a tenor de este precepto. Yo lo que me pregunto es que si este es un precepto o un tipo penal que brinda una adecuada protección a un sujeto, o en este caso a la persona que está en una situación como sujeto, que es considerada en todos los ordenamientos siempre como una posición vulnerable. Yo pienso, por ejemplo, alguien que comete la imprudencia grave de manejar a una velocidad notoriamente superior a lo permitido y, por ejemplo, atropellar a una mujer embarazada, ¿no? Y a raíz de ese atropello
una mujer que estaba en 4 meses de embarazo, que pierda, por ejemplo, al ser humano que llevaba en su proceso de embarazo. Entonces, yo me pregunto si esta prisión de 3 a 5 meses es adecuada protección para estos casos de grave imprudencia, ¿no? Que pueden ser también, por ejemplo, en un ambiente laboral. Es decir, eh, la verdad que a mí me da más preguntas que respuestas este tipo penal, porque además, ojo, no es aborto por imprudencia, aunque así lo había puesto acá en el titular, en realidad es el aborto por imprudencia grave. Bien, en el ordenamiento jurídico peruano sí tenemos el caso del aborto por imprudencia, no pide esa cualificación de grave y sí me parece que brinda una mayor protección penal, por lo menos hay una mayor sanción. Ahora, ya decía yo que igual lo que hemos visto hasta aquí nos abre algunas preguntas para el debate, ¿no? Aquí me gustaría escucharlos también, pero ¿qué ocurre cuando, eh, por ejemplo, se destruyen los cigotos? Si nos hacen esta pregunta, por lo menos ya tendríamos en claro que no podríamos estar hablando del delito de aborto, ¿no? Quizá otro delito es como manipulación genética, bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando veamos los delitos de manipulación genética, etcétera. Aquí por lo menos ya sabemos que en primer plano no nos estamos refiriendo a los delitos de aborto. Luego, ¿qué ocurre si tras la expulsión del feto este nace con vida? Bueno, usualmente lo que se señala a nivel doctrinal y jurisprudencial es que podría haber un concurso de delitos. Si es que la mujer o la persona que participa del aborto al ver que nace con vida, por ejemplo, alguien a los 7 meses, 8 meses, que todavía es una etapa prematura, con viabilidad, obviamente siempre y cuando tenga el soporte médico necesario, podría calificarse ya ese homicidio, ¿no? Algunos lo regulan de manera más específica como infanticidio y habría un concurso con el delito de aborto en tentativa. Es algo que no da para discutir, quizá en otra sesión podamos traer algunos ejemplos, pero bueno, es algo que igual también abre la puerta del debate. Hay quienes señalan que en realidad de darse ese caso, por ejemplo, la mujer que va al bosque, ¿no? Eso es un caso de libro, ¿no? La mujer que va al bosque y va a realizar un aborto porque ha tomado determinados elementos químicos para generar su expulsión de manera rápida. Y claro, nace y escucha que llora y lo deja ahí abandonado. Eh, o a veces usan, por ejemplo, los vales con agua y lo ponen, y claro, ahí, digamos, el feto termina asfixiado. Bueno, hay sentencias que han señalado que en todo caso debería considerarse un aborto porque eso vendría a ser el agotamiento final que era interrumpir el proceso del embarazo. A mí me caben esas serios cuestionamientos ante ese planteamiento, considero más que si estamos ante un supuesto de concurrencia, ¿no? De concurso real. ¿Qué ocurre cuando se desconoce de la situación de embarazo, ¿no? Y claro, en este supuesto es interesante porque claro, si una mujer no sabe que está embarazada, no sabe que está interrumpiendo un proceso, ¿no? Entonces, es importante saber que, ok, el proceso de embarazo empieza desde la anidación, pero habría que tener conocimiento, y he escuchado de casos de mujeres que hasta los 6 meses, incluso creo que una vez escuché 7 meses, no sabía que estaba embarazada. Son casos raros, pero bueno, es importante por lo menos saber que si uno no tiene conocimiento, ¿no? Lo veíamos en la sesión anterior, no se puede imputar precisamente culpabilidad, ¿no? No se podría cumplir con el tipo subjetivo de dolo. Entonces, no cabría. Y luego está esta otra pregunta interesante. ¿Qué ocurre cuando se ejerce agresión sobre una mujer de la que se desconoce en situación de embarazo? Por ejemplo, el caso de una amiga bueno, de una mujer que tiene a una deudora, otra mujer deudora, que tiene años sin pagarle y está cansada de que nunca le paga, y un día pues se le encuentra en la calle, desconoce la situación, por ejemplo, de embarazo que tiene la otra mujer, entonces empiezan a tener una discusión, la tira al suelo, la agrede, y claro, la otra mujer tenía un embarazo de 3 meses, 2 meses, a lo mejor no era notorio, la mujer que está siendo agredida, la embarazada, no parece comunicar en ese momento como su situación especial, y producto de ese delito de lesiones, porque obviamente igual se están ejerciendo lesiones sobre la persona fuertes, pierde el bebé la mujer embarazada. ¿Habría aborto preterintencional? En el ordenamiento peruano, por ejemplo, se recoge el Código Penal establecido el tipo de aborto preterintencional. Yo pensaría que no habría problemas para aplicar este caso
siempre y cuando se tenga conocimiento del estado de embarazo de la otra persona, ¿no? Porque igual, si no se tiene ese conocimiento, eh, no se podría cumplir con el tipo subjetivo, incluso por la imprudencia grave, en cuanto no es necesariamente en una circunstancia general o normal que alguien, producto de propinadas lesiones, genere por lo menos un aborto en otra persona cuando no se sabe que la misma está embarazada. Ahora, de hecho, ese elemento sí es importante que se cumpla, tanto esté o no recogido de manera específica dicho delito en el código. Para ya terminar la sesión, esta es una sesión más corta que la anterior, las lesiones al feto. Artículo 157. Señala, el que por cualquier medio o procedimiento causare en un feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo o provoque en el mismo una grave tara física o psíquica, será castigado con pena de prisión de 1 a 4 años en habilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, y esta inhabilitación podrá durar de 2 a 8 años. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un caso que a simple vista podría decirnos, bueno, pero qué difícil, ¿no? Las lesiones al feto. Ya vamos a ver que de hecho los delitos de lesiones también en el Código Español tienen una particularidad. Eh, pero bueno, cuando uno ve este caso, quizá aquí sería importante poner unos ejemplos que nos ayuden a hacer eh, más entendible la importancia de este artículo. Tenemos, por ejemplo, el caso de negligencia médica durante el embarazo, ¿no? Por ejemplo, un ginecólogo que recetó un medicamento, por ejemplo, en este caso la talidomida, ¿no? Que es terrible para el feto, sin advertir los riesgos, provocando, en este caso en el feto, malformaciones graves. Bueno, claro, luego habrá que determinar que la malformación del feto tuvo su causa en dicho medicamento que fue eh, a consecuencia de lo que recetó el médico, ¿no? El ginecólogo. Podría ser, por ejemplo, ese caso de imprudencia grave, ¿no? Luego también está recogido en el código. Pero bueno, luego estamos con otro supuesto, que es el de la exposición a tóxicos, ¿no? Por ejemplo, una empresa oculta que una trabajadora embarazada, ¿no? Porque de manera indebida la manda a ella, estando embarazada, a un trabajo con químicos, ¿no? Mercurio, plomo, etcétera, y luego el feto desarrolla una encefalopatía, por ejemplo. O el caso de violencia física contra la madre, un hombre que golpea repetidamente el abdomen de su pareja embarazada. En este caso, podría ser un aborto preterintencional, por ejemplo, ya que hablamos de supuesto hace un momento, porque tiene conocimiento que su pareja está embarazada y aún así le da lesiones y la violenta físicamente, ¿no? Pero bueno, en este caso, supongamos que no llega a ocurrir el aborto como, digamos, no llega a ocurrir la muerte como resultado de esta violencia ejercida en la mujer embarazada, pero hay un desprendimiento de placenta que deriva en daño cerebral fetal. Yo me pregunto, así como veíamos en la sesión pasada sobre el animus necandi y el animus ledendi, ¿no? Decíamos, bueno, es que algunos juristas, claro, clásicamente han dicho que si es que en realidad había un animus ledendi, es decir, el animus de ejercer una lesión a la otra persona, y no un animus necandi, que era el ánimo de matar a la otra persona, la tentativa de homicidio en realidad no va a ser tal, sino que va a ser solo el delito de lesiones. Ahora, si es que en realidad sí se quiso matar, el ánimo de Candy, va a haber no delito de lesiones, sino tentativa de homicidio. Claro, al final vimos que en realidad entender o imputar el delito en base a la subjetividad y psicología interna del sujeto era algo que escapaba del derecho penal. Lo que había que ver era en todo caso las circunstancias fácticas y el modo en que se organizaron todas las actuaciones vinculadas al hecho delictivo para imputar si es que dicho sujeto había actuado con conocimiento suficiente sobre el riesgo generado para poder reprocharle si continuó con el mismo o evitó dicho resultado. En este caso, habrá que hacer lo mismo en el supuesto de diferenciar la tentativa en el caso de aborto o si fue producto de lesiones, es un delito de lesiones al feto, ¿no? Porque nótese que va a ser, al final de cuentas, la misma discusión. Más compleja, creo, aquí igual.
Luego está la omisión de cuidados prenatales, ¿no? Por ejemplo, la madre con sífilis no recibe el tratamiento por negligencia también del sistema de salud y el feto finalmente va a nacer con esta enfermedad congénita, sea también con ceguera, con deformidades óseas, etcétera. Entonces, interesante igual entender la relevancia de este artículo. Eh, y vamos entonces ya brevemente, por todo lo que hemos visto antes, ahora sí a señalar algunos puntos interesantes, ¿no? Aquí el sujeto activo puede ser cualquiera, incluso la propia madre, ojo. Vamos a poner el caso de una madre que por plata acepta que genere lesiones al feto, ¿no? Por ejemplo, sometiéndose a procedimientos médicos experimentales, etcétera, ¿no? Acá no importa el consentimiento de la madre. Y esto es interesante, ¿no? Cómo una mujer, una madre puede, en el ordenamiento jurídico español, prestar su consentimiento para que termine la vida del feto. En este caso se entiende, por ejemplo, legalmente, incluso dentro de las 14 semanas, cuando no quiere continuar con el embarazo. Y esto porque, bueno, se argumenta, creo yo, igual equivocadamente, eh, un aspecto jurídico, un derecho a la madre a elegir. Pero bueno, por lo menos el ordenamiento jurídico español entiende que eso es una cosa y otra cosa es eh, que dicho ser humano sea sujeto a lesiones eh, y que no se permite ni siquiera con el consentimiento de la madre, ¿no? Igual, interesante, porque creería yo que aunque todos los seres humanos tenemos el derecho a la integridad física, creo que la vida es un bien jurídico protegido que no solo abarca este es un derecho, sino que es la base de todos los derechos. Pero bueno, solo aquí creo que hay una contradicción eh, que quería poner de relieve. Luego, el sujeto pasivo va a ser el embrión o feto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando hablamos de embrión, hablamos de feto, lo que estamos hablando en el fondo es de una cualificación que va teniendo el producto de la concepción. ¿Desde cuándo es protegido? Eso sí, desde la anidación, porque allí estamos hablando, en este caso, del proceso del embarazo, ¿no? Bueno, aquí, en realidad, cuando hablamos del momento de la protección, uno podría incluso eh, ser más claro con respecto a lo que habíamos dicho antes de la irrelevancia de cuándo empieza en todo caso la vida, ¿no? Porque aquí lo que tenemos que saber es que ya hablamos de una existencia de alguien que está en el útero materno. Entonces, esa existencia se da precisamente con el proceso del embarazo. A partir de ese momento va a ser típica, por tanto, cualquier lesión al feto que revista los caracteres que describe el delito. Eh, con independencia ya sea, por tanto, de la proximidad o lejanía con el momento del parto. Eso creo que ya queda muy claro. Y bueno, aquí, como decíamos, hay una modalidad imprudente que en realidad eh, señala igual una prisión de 3 a 5 meses. Es la misma, además, que se señalaba, es la misma pena que se señalaba para el caso del aborto, ¿no? El aborto imprudente. Yo creo que por eso creo aquí que se pone más de relieve lo que decíamos antes, ¿no? El aborto imprudente está sancionado con una pena que vemos que equivale a la misma que la lesión imprudente al feto. Entonces, creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y no se está ni dando una adecuada protección en todo caso al ser concebido. Pero bueno, en la próxima sesión vamos a abordar más componentes que tienen que ver un poco con lo biojurídico, pero será en el caso de los delitos referidos a los temas de manipulación genética. Ahora voy a dejar de grabar la sesión para pasar igual a la parte de las preguntas. Muchas gracias a todos por la atención.